Hola, hoy hablaremos sobre los 300 años del Virreinato de la Nueva España, una etapa histórica que comenzó en el año 1521, después de la caída de Tenochtitlan, y terminó en el año 1821 con la independencia de México. Durante estos 3 siglos o 300 años, España controló gran parte del territorio mexicano y transformó profundamente la vida política, económica, social y religiosa de la población. Muchas tradiciones, construcciones y costumbres que conocemos actualmente surgieron en esta época del virreinato. El virreinato fue un periodo muy importante para la historia de México, porque permitió la mezcla de culturas, pero también generó desigualdades y conflictos, que más adelante provocarían el movimiento de la independencia. Aspecto religioso. En el aspecto religioso, la Iglesia Católica tuvo una enorme influencia durante todo el virreinato. Los españoles buscaban evangelizar a los pueblos indígenas y expandir el cristianismo en América. Para lograrlo, llegaron frailes y sacerdotes que construyeron iglesias, conventos y las escuelas religiosas en distintas regiones de Nueva España. La religión estaba presente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación hasta las celebraciones y festividades. La Iglesia también tenía mucho poder económico y político, ya que poseía tierras y participaban en decisiones importantes. Muchas tradiciones indígenas fueron reemplazadas por costumbres católicas, aunque también ocurrió un mestizaje cultural que dio origen a nuevas celebraciones religiosas y expresiones culturales que todavía forman parte de México actual. Aspecto social. La sociedad novohispana estaba organizada mediante un sistema de castas, donde las personas eran clasificadas según su origen étnico. En la parte más alta se encontraban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, quienes ocupaban los cargos más importantes. Después estaban los criollos, hijos españoles nacidos en América. Más abajo se encontraban mestizos, indígenas y africanos esclavizados. Las diferencias sociales eran muy marcadas y muchas personas sufrían pobreza, discriminación y explotación laboral. Sin embargo, durante esta etapa también ocurrió una importante mezcla cultural entre indígenas, españoles y africanos. Gracias a esta combinación surgieron nuevas tradiciones, comidas, música, danzas y costumbres que actualmente forman parte de la identidad cultural mexicana. Aspecto político. El aspecto político, Nueva España dependía totalmente de la corona española. El rey de España era la máxima autoridad y gobernaba desde Europa mediante representantes. El principal representante era el virrey, quien se encargaba de administrar el territorio, hacer cumplir las leyes, recaudar impuestos y mantener el orden. También existían instituciones como la Real Audiencia y los cabildos encargados de la justicia y la administración de las ciudades. La Iglesia también tenía una gran influencia política y social. Con el paso del tiempo, muchos criollos comenzaron a inconformarse porque no podían ocupar los puestos más importantes, ya que estos cargos eran reservados para los peninsulares. Estas desigualdades provocaron tensiones y descontento entre distintos grupos sociales. Aspecto económico. La economía del virreinato se basó principalmente en la minería. La extracción de plata y oro convirtió a Nueva España en una de las colonias más ricas del Imperio Español. Ciudades como Zacatecas y Guanajuato crecieron gracias a las minas y se volvieron muy importantes económicamente. También destacaron la agricultura y la ganadería desarrolladas en grandes haciendas, donde se producían alimentos y materias primas. El comercio era controlado por España y se realizaba mediante rutas marítimas entre América, Europa y Asia. La famosa Nao de China permitió el intercambio de productos con Filipinas. A pesar de las riquezas producidas, gran parte del dinero era enviado a España y la mayoría de la población continuaba viviendo en condiciones deficientes y con pocas oportunidades. A principios del siglo XIX comenzaron a surgir movimientos de inconformidad debido a la desigualdad social, económicas y políticas del virreinato. Las ideas de libertad e igualdad, inspiradas por otros movimientos en el mundo, motivaron a muchos criollos e insurgentes a luchar contra el dominio español. En 1810, Miguel Hidalgo inicia la Guerra de Independencia con el famoso Grito de Dolores. Después participaron personajes importantes como José María Morelos y Vicente Guerrero. Finalmente, en 1821, México logró independizarse de España. El virreinato dejó una gran huella en la historia de México, ya que muchas
tradiciones, construcciones, expresiones culturales y formas de vida actuales surgieron durante esta etapa. Por eso, comprender el virreinato es fundamental para entender el origen de la sociedad mexica actual.